Bueno, bienvenidos a todos. Encuentro sincrónico número 5. Hoy vamos a trabajar con la exposición de los trabajos que se hicieron durante el Congreso. La idea, como dije antes de empezar a grabar, es que el desarrollo del trabajo práctico lo hagan ustedes, en función de las exposiciones. Vamos a tirar alguna línea, ¿no? Como para poder enfocarnos, en principio, obviamente, que como es característica de esta comisión, porque la lleva adelante, siempre nos vamos por las ramas, pero bueno, eso es lo de menos. Antes de empezar específicamente con lo que nos ocupa hoy, decirles que la semana que viene se entrega el trabajo final integrador, ¿sí? Ese trabajo, para la entrega de ese trabajo tiene algunas condiciones. Una es estar regular, ¿sí? Estar regular implica estar en la última lista que el profesor Leo subió al campus, que es regulares a octubre, ¿sí? Que sus nombres estén ahí, allí. Si sus nombres no están en esa lista, saben que eso hay que consultarlo vía foro de consultas generales, y allí el profesor Leo se va a ocupar de revisar junto con los estudiantes que están haciendo el reclamo por su situación, cuál va a ser definitiva el cierre de eso. Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que también para recibir el trabajo final integrador es haber hecho la reentrega. Haber hecho la reentrega más allá de que ustedes consideraran que había que hacer o no alguna corrección a la primera entrega del proyecto, ¿sí? Ustedes podían hacer la reentrega con el proyecto así tal cual estaba, porque consideraban que no había que hacer ningún tipo de corrección, de revisión, ¿no? Después de todo lo que hablamos. Entonces ahí, bueno. Ahí hay gente, ¿sí? Hay gente que no está regular y que hizo la reentrega. La gente que no está regular y que hizo la reentrega tiene que hablar con Leo a través y no está en la lista obviamente porque no está regular, tiene que hablar con Leo a través del foro de consultas generales. ¿Bien? Quienes están regulares y no hicieron la reentrega, ¿sí? Hay abierta un espacio, un recurso tarea en la comisión EF, ¿sí? Que es la nuestra, obviamente, pero que va a ser para todos los estudiantes que a la fecha no hicieron la reentrega y están regulares, ¿sí? Y están regulares, ¿qué tienen que entregar en ese lugar? ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta comisión hay 3 estudiantes que están regulares, pero que no hicieron la reentrega. ¿Dónde tienen que hacer la reentrega? En el recurso que dice reentrega TP2 anexo, ¿sí? Porque el otro está cerrado. Entonces, en ese reentrega TP2 anexo van a estar todos los estudiantes que a la fecha estén regulares y no hayan hecho la reentrega, y aquellos estudiantes que, después de haber hablado con Leo por no figurar en la lista de regulares, hayan regularizado su situación, ¿sí? Y estén en condiciones de recibir el trabajo final integrado. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Esto sobre todo para la gente que está ahí en ese gris, que todavía no tiene resuelta su situación de regular, o que está regular pero no hizo la reentrega. Quienes están regulares e hicieron la reentrega del trabajo práctico 2, la semana del 8 de noviembre van a recibir, ¿sí?, el trabajo final integrador, que eso va a estar en una carpeta en la comisión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda?
Profe, yo le quiero hacer una consulta, Sí, pero porque me fue bastante particular el tema con el trabajo práctico 2. Cuando estaba haciendo el trabajo práctico 4 con mis amigos, que lo estábamos terminando, me di cuenta que no lo había subido, que lo había hecho, que, o sea, no es que estuve ausente toda la cursada con ellos incluso. Bueno, y como estaba el espacio de reentrega y el trabajo práctico 2 directamente lo subí al trabajo práctico 2 de por sí, completamente desfasado y sí. fuera de lugar, que lo dejé en los comentarios mismos. Pero bueno, no lo subí al espacio de reentrega y ahora con lo que nos dice de este espacio de reentrega en Nexo lo acabo de subir ahí, pero Bien. bueno, no sabía Ahí tiene que sobre estar, ahí tiene que qué. estar, porque todas Ok, esas situaciones van a formar parte de un espacio, ¿sí? O sea, la gente va a salir de sus comisiones, va a estar ahí solo por el trabajo final, y ahí se van a definir algunas situaciones, ¿sí? Pero ok. bueno, es ahí, la reentrega, bien, ya está hecha. Entonces, Francisco, yo ahora cualquier cosa, después si querés te digo si llegó o no, lo reviso mientras ustedes exponen, y ya te aviso si está ahí. Bueno, Ok. esto quedó claro. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, el próximo encuentro de trabajo práctico va a ser específicamente para explicar el trabajo final, ¿sí? Así que ahí no va a haber, no es que vamos a tener problemas con el trabajo final. Bueno, y ahí también voy a explicar de dónde va a salir la nota para la calificación, digamos. ¿De dónde va a salir la calificación? El producto de todo este proceso de enseñanza y evaluación. Bueno, eh, ahí estamos, y después la pregunta, que no la tienen que contestar ahora, sí, Azul, la semana que viene, de Azul, sí, tenemos práctico también la semana que viene. Sí, así es. ¿Quiénes? Bueno, yo ya sé que Luciana, después, ¿quiénes se reciben con esta materia? Esta materia es la última, no les queda nada por rendir, nada, ya rindieron absolutamente todo y se reciben con prácticas de la enseñanza. Quienes se reciben con prácticas, me avisan, ¿sí? Me avisan, porque nosotros hacemos como esta materia es una materia por promoción, no tiene examen final, para quienes se reciben con prácticas y que la cosa no sea, oh, me entregaron la nota y ya está, ¿no? Hacemos un pequeño encuentro, ¿sí? Como una pequeña ceremonia donde pueden invitar a amigues, familia, para hacerla recibida, digamos, es el encuentro de recibida. Así que quienes se reciben con prácticas, no les queda nada más, no es que terminan prácticas y les quedó educación física 5, no, con prácticas. Nos Y nos pueden avisan. invitar igual a la fiesta. ¿Cómo? Nos pueden invitar a la fiesta también. Sí, obviamente. Sí, en principio lo que hacemos es, si se hace por Zoom, le damos lugar, si son muchos quienes se reciben, le damos lugar a quienes se reciben con sus amigues y familia, ¿sí? Claro, claro. Si es por Zoom. No sabemos todavía, ayer estuvimos ahí barajando la posibilidad, depende de qué nos vayan a decir en la facu. Bueno, y sí, Agustina, aquí está. Bueno, entonces sí, es así, te estarías recibiendo con prácticas. Vos podés decidir también con quién festejar. Sí, Agus, sí. Así que te estarías recibiendo con prácticas, ya lo vamos a anotar acá, para saberlo. Bueno, dicho todo esto, que creo que no me olvido de ningún parroquial, de ninguna información, de ninguna nada, vamos a empezar con el trabajo práctico 4, que el tema del trabajo práctico 4 era congreso. A mí me interesaría, yo sé que Ale ha leído todos los trabajos, ¿sí? Que debe tener un montón de preguntas para hacer, a la que les va a sumar seguramente todas las que van a surgir de la exposición. A mí me interesaría pensar esto, o pensar la exposición en dos situaciones.
Una en relación a por qué consideran o creen que en el marco de la formación, ¿sí?, de profesores, profesoras, este trabajo tiene un peso, es importante, ¿no? ¿Desde dónde lo reflexionamos como profe? ¿Qué es lo que este trabajo, o qué es lo que ustedes piensan, más allá del propósito que el trabajo planta ahí? ¿Cuál piensan que desde la formación ha sido nuestra idea de decir, bueno, que este trabajo se haga, ¿sí? Y después, obviamente, sobre el trabajo propiamente dicho, en relación a, hubo ahí un comentario muy interesante en uno de los trabajos, que fue en relación a cuál fue toda la previa, ¿no? La previa, decidir a qué mesa ir, decidir qué ponencia ahí se iba a escuchar, de la decisión primera de qué ponencia se iba a escuchar, la decisión que se tomó sobre escuchar otra ponencia. Ese fue un relato muy interesante, que creo que es válido también acá para todos los grupos en esta exposición. Después hubo muchos comentarios muy interesantes. Creo también ahí que es un poco también lo que vamos a hacer acá, ¿no? Ese cuidado que hubo en los trabajos en relación a cómo se trató a quienes expusieron el trabajo, ¿no? Cuando ustedes hablan del trabajo, no están hablando solamente del trabajo, están hablando también de quién está exponiendo, y eso lo trabajaron con mucha sutileza, fue muy bueno, fue muy bueno. Y después, algo a lo que habíamos apostado, pero no sabíamos qué iba a pasar, esto de la relación con los contenidos del programa, y se fueron más allá, y fue sumamente interesante, porque no solamente consignaron el contenido del programa, sino que revisaron por qué, pudieron fundamentar, y encontraron otras relaciones en el marco de las tensiones, porque miren esto que es muy interesante, relaciones en el marco de las tensiones que fueron impecables, esa es la palabra, porque ¿qué palabra? Impecables, ¿sí? Impecables, ¿no? O sea, los trabajos, yo le comenté a Andrea que si nosotros no tuviésemos la intención de hacer un trabajo final integrador, como el que les vamos a presentar la semana que viene, este bien podría ser un trabajo final de prácticas de la enseñanza, ¿sí? Y no voy a decir más porque si no les voy a estar diciendo por qué pensamos que este trabajo era válido y era bueno hacerlo, ¿no? Así que bueno, a mí me gustaría, si pudiesen, que de las 17 personas que hay acá, a las cuales tenemos 3 en pantalla, si el resto puede abrir la cámara, sobre todo cuando les toque hablar, si en lo posible. Y me gustaría escuchar algo. Ayer Luisina dijo algo muy inquietante. Para mí la palabra fue esa, muy inquietante, cuando entró al taller. Dijo, les pude ver las caras y les pude escuchar las voces por primera vez. 5º encuentro sincrónico, y por primera vez pudo ver algunas caras, y por primera vez pudo escuchar algunas voces, ¿sí? Y para mí la palabra es inquietante. No voy a decir si es bueno o si es malo, es inquietante. Cada uno pensará por qué es inquietante esa situación, dicha desde quien está tratando de llevar adelante la enseñanza, ¿sí? La enseñanza. Entonces, bueno, es un poco. Bueno, ¿quiénes quieren empezar? ¿Quiénes quieren empezar a contar un poco esto? Primero, con esas 2 líneas, ¿no? Desde el punto de vista de la formación de formadores, porque este trabajo pudo haber sido o es importante, y después el trabajo en sí mismo con todo ese proceso que refirió, ¿no? Decir, bueno, a qué mesa vamos, cómo hacemos, y después el trabajo en sí mismo, cómo nos juntamos, cómo hicieron todo eso, y obviamente, ¿no? El fondo que tiene que ver con esto de qué pasó cuando tuvieron que pensar en cómo se relacionaba la práctica de la enseñanza con todo lo que habían escuchado. Que hay un trabajo que tiene una conclusión, que Ale se va a acordar de quién es, pero yo no, obviamente. Hay un trabajo que tiene una conclusión que refiere a
la vamos a decir al final. Bien, ¿cómo empezamos? Miren, y esta vuelta, así pasen los 40 minutos, hago así, tiki, y Ale tenés prohibido hablar. Luciana y también. Se me callo. Perdón, exacto. O sea, quienes siempre están con la palabra, sería bueno que hoy hicieran el mismo ejercicio que hago yo, decir que no nos moleste el silencio, porque el silencio es... Yo hace unos días posteé una frase que me encantó. Yo puedo arrepentirme de miles de las cosas que he dicho, pero jamás me voy a arrepentir de mis silencios, ¿no? Dice la frase. Y eso tiene una fuerza, tiene un peso muy fuerte. Los silencios a veces dicen muchas más cosas que las palabras. Son aterradores. Son aterradores. ¿Sí? Ahora sí que Chinky va. Imagínense. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, yo arranco yo porque sí, de cierta manera porque justo iba a también decir, me molesta un poco el silencio, pero como que me falta ese impulso de decir, bueno, dale, ¿quién arranca? Y bueno, así que ya está. Bueno, yo voy a decir antes de que siga, Seba, perdóname, pero voy a decir una cosa que, no, porque yo recién pensaba, ¿no? Y yo me les imaginaba en la práctica, en el territorio de la institución escolar, ¿no? Conmigo sentada ahí observando, y ustedes diciendo al grupo, bueno, vamos a buscar los elementos para empezar la clase, y todo el mundo paradito ahí, y nadie respondiendo, ¿no? O sea, ¿qué les estaría pasando si eso sucede, ¿no? Bueno, más o menos para hacer una analogía. Dale, Seba, dale, todo tuyo. Sí, primero que nada, en cuanto a la pregunta sobre la organización y cómo fue todo, nada, a nosotros un poco nos costó organizarnos, saber en quién asistía a qué mesa y todo, y más que nada por los temas que se iban a dar en el Congreso, era como medio, bueno, ¿a cuál voy? Y más allá, ¿no?, de los horarios que cada uno disponía. Pero nada, me parece interesante en relación a eso, por el hecho de que en un Congreso se dan muchas cuestiones o sea, hay muchas investigaciones copadas que se dan y muchos avances que en la carrera prácticamente no se dan. Entonces me parece que rescatamos un poco eso, de los temas que se tocan, que en pocos lados se dan, y bueno, ahí es donde corre el saber científico y muchas otras cosas que nos permiten actualizarnos, ¿no?, con los debates de hoy en día. Entonces, en ese sentido me pareció piola que se tome una actividad con el Congreso. Después, en relación a lo propio del trabajo, yo siento que, bueno, más que nada por mi grupo, que no dio tantos frutos de los que yo pensaba. Básicamente porque mucha debate y discusión no tuvimos, fue más que nada bueno, cada uno lo hace aparte y después juntamos todo, como que no sentí que fue tan gratificante. Pero sin embargo, nada, o sea, particularmente para mí fue bastante enriquecedor. Yo básicamente a la ponencia que asistí, la mesa de trabajo se llamaba Educación Física y Deportes, y el título era Enseñanza y Entrenamiento del Vóley con Poblaciones Juveniles. Básicamente lo que hablaba la ponencia era fueron a distintos clubes de vóley de La Plata, y lo que hicieron fue cuantificar un montón de datos de los partidos, básicamente a dónde se realizaban, o sea, qué tácticas defensivas utilizaban, qué tácticas ofensivas utilizaban, técnicas, tipos de recepciones. Básicamente, cuando terminó la ponencia, lo primero que dije fue, ¿qué tendrá que ver esto con práctica de la enseñanza? Fue esa la pregunta disparadora, digamos. Y bueno, justamente la conclusión que llegué fue, hay enseñanza de lo que se está haciendo, hay prácticas, entonces algo tiene que ver. Bueno, ahí me fui al programa y básicamente busqué a ver cuáles eran las unidades que podrían tener vinculación con eso, porque básicamente en la ponencia únicamente lo que hablaba era de una investigación en donde distintos investigadores fueron a observar partidos de vóley, básicamente eso era.
y un montón de datos cuantificables, era más que nada pura estadística parecía, más allá de que en la misma investigación se arribaron a ciertas conclusiones, como por ejemplo de que en la mayoría de los partidos eran o femeninos o masculinos, no había partidos mixtos. Entonces esa era una de las cuestiones un poco a reflexionar. Entonces, bueno, básicamente en relación a los temas tocados en la ponencia, los que yo pude vincular con el programa fueron, en relación al bloque de la educación física en la institución escolar, uno de los temas que se tocaba era por qué los entrenadores básicamente enseñaban en relación a un deporte adulto, cuando en realidad se trataba de clubes amateur de la ciudad de La Plata. Entonces eso me pareció interesante, cómo generalmente uno llega a una institución donde ya hay cosas instituidas y básicamente repite, no sé si repite, pero básicamente se acostumbra a que tiene que enseñar o dar entrenamiento de una determinada manera, cuando en realidad debería justamente contextualizar y especificarlo. Me pareció un poco eso, que generalmente lo instituido a veces es mucho más fuerte que lo que uno quiere llevar, ¿no? Que lo instituyente, lo que uno quiere. Más allá que puede haber algunos casos, o puede haber clases que uno pone su impronta, ¿no? Pero bueno, básicamente todos, a lo que se arribaba en la conclusión de la investigación, era que todos entrenaban muy parecido a lo que era el deporte adulto. Cuando, bueno, en los datos cuantificables marcaban ciertas diferencias entre el deporte amateur y el deporte profesional adulto. Después, otra relación que encontré fue justamente, no sé si relación, pero un poco de tensión ahí, justamente por qué la diferencia entre un deporte masculino y un femenino, o sea, ¿a qué se deben esas categorías? ¿A qué llaman masculino y a qué femenino? O sea, más o menos, ¿qué criterios utilizaban para dividir esas categorías? ¿Y por qué no podemos hablar también de un deporte mixto? Pensé, digo, ¿cuál sería por así decirlo, cuál sería lo que no dejaría que haya un deporte mixto para poder practicar? Y bueno, también el tipo de entrenamiento que se daba. Básicamente, ahí en la investigación decían que, a través de las observaciones de los partidos, que había ciertas técnicas utilizadas de saque o de recepciones que diferenciaban un poco lo que era el deporte femenino del masculino. Pero también otra reflexión que llego es, bueno, también debe ser porque en los entrenamientos se lo piensa así, ¿no? También es un poco lo instituido, no solo de la institución, sino también de nuestra cultura, de decir, bueno, el femenino va a trabajar determinadas técnicas, mientras que el masculino otras. Pero bueno, sin embargo, son conclusiones, nada por hecho. Y por último, otra ¿cómo se llama? De las relaciones que encontré, fue en relación a que todos los investigadores que habían a su vez entrevistado a los docentes o profesores acerca de lo que hacían en los entrenamientos, porque eso también hablaba, no solo era observaciones de partidos, sino que también hablaron con los entrenadores y docentes para saber qué era lo que hacían en los entrenamientos, en qué se basaban, etc. Básicamente que todos hablaban de proyecto y planificación, y eso también me pareció bastante loco, ¿no? Porque generalmente uno lo da por hecho el tema de planificar y plantearse objetivos, pero en realidad eso básicamente es lo que va a marcar la enseñanza. Entonces, básicamente todos los profesores y docentes tenían una intencionalidad y a raíz de eso armaban un proyecto. Y a su vez planificaban sus clases. Obviamente cada uno con su impronta, con algunos se podía estar más o no de acuerdo, pero bueno, básicamente me pareció muy loco eso, que bueno, nosotros en los comentarios generales ponemos un poco de eso, que básicamente a la conclusión de que llegamos es que más allá de todas las mesas a las que asistimos, en todas básicamente, o la mayoría tenían relación con la planificación, con la observación, con la intencionalidad y con las prácticas. Y llegamos que en realidad sí, siempre, o sea, en toda nuestra vida y en todas las cosas que hacemos, ponemos siempre una intención y a partir de ello proyectamos y planificamos. Y que verlo de esa manera es como medio, al final, observación y práctica lo podemos relacionar con todo, o sea, más allá del colegio y todo.
yo me pongo a pensar y acá es lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, sí, aprobar prácticas para recibirme y a su vez obviamente aprender, ¿no? Y reflexionar. Pero bueno, en base a esa intención yo proyecto, bueno, a ver qué días puedo cursar, a ver qué... Y entonces viéndolo así es como que, wow, pará, hay un montón de cosas que van más allá, ¿no? Así que bueno, básicamente, como les digo, el trabajo a mí en particular me sirvió muchísimo, además el hecho de que un poco te obligaba a asistir a una ponencia, a tener que indagar y a su vez preguntarse, ¿no? Porque a mí me pasó que terminó la ponencia y digo, ¿y de esto qué saco? Es más, pensé en ir a otra ponencia porque digo, no, esto no me sirve. Y hasta que digo, no, bueno, algo tengo que rescatar. Si hay enseñanza y están hablando de profesores que dan bore y que, o sea, algo tiene que haber. Y entonces fue un poco ese el esfuerzo por intentar ver si realmente podía encontrar algo. Que bueno, por suerte intenté hacerlo, ¿no? No sé si fue tan gratificante, digamos, pero bueno, a mí me sirvió bastante. No sé si hay alguna pregunta o de Hay lo que miles, fue o... hay 2.500, mira, ya le miro la carita a Luciana ahí, que la tengo enfrente, y ya tiene 2 páginas, escribió, porque además tocaste algunos puntos que ayer se tocaron en el taller, entonces está como que se le sale así, quiere abrir el micrófono, no la vamos a dejar. Y una primera pregunta que creo que va a tener, y que las vamos dejando, perdón acá los muchachos, los perros están como locos hoy. Vamos a ir dejando, ustedes tomen nota porque este grupo acá también está Agustina, ¿sí? Y Azul, ¿sos de este grupo también? Agustina está de este grupo, Agustina Semborain, ¿verdad? Estoy con Lu, yo. Ah, está con Luz, cierto. Y Agustina es de este grupo, así que la vamos a dejar a la Agu. Pero básicamente creo que una de las primeras cosas que cuando Seba nombró el saber científico, ahí en el marco del Congreso, después esto de cuando dijiste, yo ya había notado investigación y observación, que es el primer contenido que aparece cuando uno dice con qué lo relaciono, porque todos los trabajos, la gran mayoría en el Congreso tenían como eje la investigación y por tanto la observación ahí presente. Y después me pareció muy interesante esto de que dijiste asistir, indagar, preguntarse. Y este es el grupo que tiene en su conclusión eso que yo dije, que es finalmente aquello que uno le hace pensar que, y le voy a dejar como pregunta, entonces, ¿qué son las prácticas de la enseñanza? ¿Sí? Y la voy a dejar ahí. Agus, nos quedan 6 minutos, volvemos a entrar al otro, obviamente. ¿Qué querés aportar vos acá con este grupo? Bueno, antes que nada, hola a todos. Bueno, yo más que nada aportar del trabajo que me pareció buenísimo también. Yo he asistido al último congreso que hicieron en la Facu. No pude ir a muchas mesas de trabajo ni nada, pero me parece muy interesante lo que se hace. Respecto a lo que hicimos con nuestro grupo también, por temas de trabajo, como todas trabajamos todo el día, hoy porque, bueno, el clima a mí no me dejó trabajar, también vimos más o menos las mesas que estaban relacionadas a lo que era tema enseñanza, decidimos agarrar 3 diferentes y asistir a esas, y si alguna podía asistir a alguna más como para tener un plus, también lo hicimos. Pero más que nada voy a hablar de mi mesa, que fue la 02, en Educación Física y Enseñanza. Yo me centré en el trabajo que presentó la profesora Analía, que fue cómo se manejó ella a partir de lo que era la educación física y el COVID, por el tema de que eran todas las clases virtuales, y mirando el programa me di cuenta que ella se basó bien en todos los contenidos del currículum y charló con sus alumnos el tema de cómo podía dar las clases. Me pareció muy bueno el tema ese porque poner en consenso con los demás qué es lo que se quiere dar como para que todos estén interesados y quieran aprender, está buenísimo. Yo lo he aplicado en mis clases y consensuar un ratito, tipo, bueno, ¿te gusta esto que estamos dando? ¿Lo querés cambiar? Me parece bárbaro. Para mí el trabajo estuvo buenísimo en ese hecho porque, nada, como dijo Sebastián recién, ver que las prácticas están en todos lados y los contenidos y demás, está bueno, es lo que me llevo de la facu en general, de la materia ahora que estoy cursando el último tramo.
aparte te deja abierto un montón de cosas que vos decís, wow, nunca dejas de observar, nunca dejas de aprender y nunca dejas de darle el espacio al otro para que te diga, bueno, podemos hacer esto, ¿qué te parece? Así que desde mi punto de vista el trabajo para mí estuvo buenísimo y con mis compañeras también charlamos mucho el tema ese de, bueno, ¿vos qué viste a partir de tu trabajo? Y todas llegamos a la conclusión de que los contenidos se ven siempre, que las planificaciones se ven siempre y que siempre es todo consensuado y que bueno, sigue siendo bastante necesario el tema de la ESI en las clases de educación física por el tema de la exclusión que sigue habiendo entre los mismos compañeros. Si bien en algunos lugares es muy marcado el tema de la enseñanza de la ESI, en otros lugares como que lo sacan un poco del mapa, por así decirlo, pero me parece interesante que es un tema que se podría incluir más en el currículum de la educación física, pero más que nada eso. Bien, Agu, que yo dije que estabas en el grupo de Seba, pero no, el trabajo lo hiciste con Wendy Molina y Wendy Oriana. y Oriana, ahí está, que estás vos Sí. acá, las chicas no están, ¿no? Sí, sí, estoy yo. Las chicas estaban dando clases también. Está bien, está bien. Bueno, bien, yo acá digo, hay algo, una línea que ustedes van marcando que me parece que es esta idea de preguntarse, ¿no? De preguntarse, que es un poco hasta ahora lo que me parece que resalta el trabajo, esto de decir, bueno, ¿qué promueve asistir a una situación como esta? Bueno, promueve el empezar a ver otras miradas, ¿no? Y preguntarse. Y en esto de preguntarse y empezar a revisar otras miradas, a mí siempre me parece importante esto que les digo, ¿no? De empezar de empezar o de continuar refiriendo al armado del propio discurso, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, voy a escuchar, ahora no me caso, ¿no? Y después quería decir algo interesante que dijo Agustina con respecto y específicamente a un tema que ella escucha y ve y revisa ahí, que esto de la ESI es un poco, es como lo de las prácticas de la enseñanza, ¿no? Si no tendríamos que pensarlo como algo que sobrevuela y no como algo con especificidad, ¿no? Un poco pensar en eso, como una pregunta también. Gracias, Agu, y gracias por verte la cara, que después Seba 2 segundos para conocerte. Sí, pasa que se me ve la mitad porque tienen, Las no clases, sé, pero bueno, el Ah. hecho de dar clases temprano a veces me mataba, entonces entre que escuchaba la clase y daba la clase yo, es como que se me complicaba un montón, pero bueno, hoy dije, listo, las últimas 2 clases tengo que aparecer, pues pongo las clases de última. Sí, yo siempre pienso esto, voy a cometer un gran sincericidio, ya se va a cortar, así que, y entramos al otro. Voy a cometer un gran sincericidio. A mí, yo digo, ¿cómo hubiésemos desarrollado todo esto en la presencialidad, ¿no? Si en el mismo horario se trabaja y en el mismo horario hay que cursar, ¿no? Y hasta que uno pudo entender, ¿no? Cómo la pandemia reconfiguró nuestras acciones y cómo pensar nuestras acciones y cómo equilibrar los tiempos de las acciones. Creo que si algo que trajo la pandemia es esta reestructuración del tiempo y de cómo estamos pensando el tiempo, porque esto que le sucede a Agustina, que le ha sucedido a muchos durante este tiempo, es el tiempo en el que vivimos, nada más y nada menos. Nos demuestra que el tiempo no es lineal, que ver el tiempo como algo lineal es una imposibilidad. Pero que en ese sentido también, en función de todo lo que hablamos con respecto a la organización y a la estructura, ¿no? Hay algo que nos fuerza a mirarlo de esa manera, que es esto, si hago esto no puedo hacer lo otro, ¿no? Como necesidad en el espacio de lo que se genera como responsabilidad. Sí, Ale. Yo le agregaría el tiempo y el espacio, porque en casa el espacio